¿Qué tal? Yo soy Omar Rodríguez y a continuación, a través de este video, voy a explicar muy a grandes rasgos en qué consiste la investigación que realicé para esta asignatura correspondiente a la maestría en desarrollo cognitivo. Bien, por inicio de cuentas debo decir que esta investigación lleva por nombre columna de opinión como una estrategia para hallar sesgos cognitivos de confirmación en los alumnos matriculados en el taller de periodismo argumentativo. Esto con base en mejor dicho, esto aplicado en una institución de educación superior perteneciente al rubro privado. Bien, por inicio de cuentas debo mencionar en qué consiste esto. Bien, las columnas de opinión forman parte de los géneros periodísticos opinativos, los cuales, de manera muy general, son géneros relacionados con el periodismo, en los cuales el periodista, valga la redundancia, emite valoraciones, califica la realidad que se le presenta ante sí, esto vía textos que pueden tener una extensión a partir de los 2000 caracteres en adelante. En estos textos que llevan una estructura muy sencilla, que es un nombre, que es un subtítulo, que es una presentación, que es el desarrollo y una conclusión, el periodista, y en este caso el periodista de formación, toma un hecho de la vida cotidiana, de preferencia que tenga una relevancia social, y lo califica. Digamos que emite juicios con base en esta temática. Eso es lo que hace muy a grandes rasgos el periodista en la columna de opinión. Ahora, uno de los problemas de la columna de opinión es que los juicios que se emiten en muchas ocasiones, si bien anticipamos que son subjetivos, muchas veces son imprecisos porque distan de la realidad. Ahora, debemos mencionar que opinar y emitir juicios de valor son acciones que todas las personas llevamos a cabo de manera cotidiana. Y esta situación pues no podría ser de otra forma, puesto que todas las personas que integramos la sociedad convergemos en un contexto que favorece la interacción, el intercambio de ideas y pensamientos, y con base en ello, pues nosotros exteriorizamos lo que percibimos, o al menos lo que creemos que percibimos de la realidad, y en segundo orden, lo que nosotros interpretamos. Aquí hay un grave problema. Una cosa es el hecho que sucede y otra cosa es el hecho que interpretamos. La mayor parte de las veces el hecho que interpretamos no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con el hecho que sucede. Esta acción de percibir la realidad, interpretarla y calificarla y exponerla a través del lenguaje, casi siempre, o mejor dicho, vamos a quitar casi siempre, vamos a mencionarlo de forma muy frecuente, provoca que al hacerlo en este proceso de comunicación, las opiniones y los juicios sean muy poco certeros, porque al hacerse o elaborarse de manera rápida, carecen de argumentos y obviamente pues mantienen una distancia amplia con relación a la certeza. Bien, dicho esto, debo mencionar también que para esta investigación utilizamos a la columna de opinión, que es un formato periodístico donde se exponen juicios de valor, como lo he mencionado. Lo usamos esta columna como un recurso estratégico para identificar sesgos cognitivos de confirmación en los estudiantes del taller de periodismo argumentativo, los cuales prioritariamente requieren conocer dichos sesgos para hallar, digamos que, aspectos vulnerables en sus juicios, así como imprecisiones y creencias que puedan, digamos que causar estragos o que puedan lacerar el rigor con el que puedan presentar un juicio, ¿no? Eso es a grandes rasgos. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Pues el planteamiento del problema es el siguiente. Cuando las personas, los periodistas en formación, no profundizan en los sesgos cognitivos de confirmación, los cuales podemos definir de manera muy sintética como esa tendencia que algunas personas tienen a interpretar o asignar más jerarquía, es decir, se le da más valor o se acentúa cierta información que respalde creencias propias, preestablecidas, muy arraigadas o hipótesis preexistentes. Entonces, esos cognitivos de confirmación son un factor que provocan en el periodista en formación, pues la producción de textos que están muy distantes a que son textos muy parciales y que casi no tienen un análisis de todas las variables que se deben analizar
perdón, para emitir un juicio mucho más contundente. Entonces, al no contar con estas características, pues los periodistas, digamos que en sus textos vierten todas las ideas que ya tienen de manera añeja y se cierran a la posibilidad de profundizar en algo mucho más certero. Más o menos funciona de esta manera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que provoca seleccionar, acentuar, jerarquizar la información que respalde nuestros juicios preestablecidos? Entonces, lo que va a provocar es que nosotros divulguemos a través de las columnas, pues, juicios y opiniones inexactas, imprecisas, y esto a su vez va a provocar que nuestra audiencia, es decir, las personas que nos ven, pues de alguna manera adopten nuestras ideas posiblemente como una verdad, pero pues es una verdad también errónea, porque como lo hemos mencionado, se basa en juicios que no han sido rigurosamente analizados ni argumentados. Es decir, las opiniones, si bien son subjetivas, en este caso, están más cercanas a las creencias y, por el contrario, deberían estar más cerca de las precisiones, ¿no? De algo mucho más, de algo mucho más preciso. Bien, ¿cuál es la justificación de este trabajo? Debo mencionar que la columna de opinión es un género periodístico de vasta importancia que a través de un periodista vía periódicos impresos o digitales tiene la capacidad de exponer una opinión, una valoración que pueda tener un alcance masivo, porque estamos hablando en una era donde pues todos, es la era digital, ¿no? La era de las comunicaciones. Con base en esto y con base en la producción de sus textos y sus columnas de opinión, puede provocar que dicha información se replique de manera exponencial y por ello afectar tanto de manera positiva como negativa a una audiencia que tomará esta información como una referencia para a su vez crear sus propios juicios. Aquí el problema radica en que si una columna de opinión tiene muchas imprecisiones, no tiene un análisis de variables, no es argumentado y está basado en creencias muy endebles, al ser consumido por una audiencia mucho más, al ser consumido por una audiencia amplia, puede replicarse de manera exponencial y puede provocar que la información no sea cercana a la realidad, sino más cercana a lo irreal, ¿sí? El periodismo se fundamenta en la objetividad, no tanto en la subjetividad. Sin embargo, la objetividad no es plenamente alcanzable. A pesar de ello, debemos acercarnos. ¿Con base en qué? En juicios mucho más pensados, que lleven una cierta cantidad de tiempo para ser analizados y para detectar errores en esas valoraciones que muchas veces se hacen a la ligera. Esa es la justificación. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Vamos a mencionar acerca de los objetivos generales. Uno es identificar a través de la redacción y la lectura de columnas de opinión los sesgos cognitivos de confirmación que podrían presentarse en los textos elaborados por los estudiantes del taller de periodismo argumentativo. Entre los objetivos específicos es identificar si los sesgos cognitivos de confirmación pueden reducirse a partir de los tipos de lectura, que en este caso son la comprensiva, la estructural y la crítica. Y también, bueno, pues debemos hablar acerca de uno de los objetivos es diseñar una estrategia didáctica que le permita al estudiante del taller de periodismo argumentativo descubrir sus propios sesgos cognitivos de confirmación. Para ello, digamos que como estrategias, usamos mucho, en este caso, usamos mucho el lenguaje, que es el uso de adjetivos calificativos, el uso de adverbios, y también debemos decir que cuando una persona usa un adjetivo calificativo, que puede ser, es un ejemplo solamente, como gordo, rojo, alto, pesado, aburrido, eh, cuando una persona llega a mencionar adjetivos calificativos como estos, está propiamente evidenciando la perspectiva o interpretación que tiene del hecho que está observando. ¿Listo? Vamos a hacer vamos a compartir pantalla un poco para mostrar un poco de lo que hemos planteado como uno de los ejercicios, como algunas herramientas didácticas para poder hallar sesgos cognitivos de confirmación en los estudiantes del taller de periodismo argumentativo. Bien, entre algunas de las estrategias que se han planeado para esta investigación,
es un cuestionario, uno de ellos es un cuestionario en el cual se realizan preguntas que intentan de alguna manera provocar que el alumno exteriorice, manifieste de dónde viene, de dónde nacen sus opiniones, de dónde nacen sus valoraciones. Okay, vamos a compartir. Bien, tenemos en pantalla una de las estrategias que, como les había mencionado, es la resolución de un cuestionario que tiene, me parece, si no me falla la memoria, 12 reactivos, son 11 preguntas, perdón, en la cual pues mencionamos cosas como cómo sabes que sabes algo, y entonces al plantear respuestas, que es como, digamos que la parte pragmática por la experiencia, por indagar información en fuentes especializadas. De esta manera podemos conocer cómo el alumno puede darle aparentemente validez a sus juicios. Preguntamos también qué es una opinión, cómo se puede validar una opinión, de qué temas se opina, si son a partir de sus áreas de interés, de temas que tienen impacto social, de temas que puedan generar un cambio, de temas que puedan tener relación con alguna situación personal o similar con la que ha pasado. Preguntamos también cómo se puede saber si una opinión es errónea, es decir, el margen de error, cómo se sabe cuando un análisis periodístico es objetivo, si se considera que hay temas que por género, hoy que está muy en debate este tipo de situaciones, podemos preguntar también si el género puede provocar que unos temas interesen más que otros. Abordamos la relación de los medios de comunicación tradicionales con la difusión de opiniones certeras. Hacemos lo mismo con los medios de comunicación digitales. Preguntamos también si la edad es una de las variables que se toman en cuenta para formar una opinión. En fin, esto es lo que podemos hacer con base en esta estrategia, que es un cuestionario. Tenemos otra que está muy interesante, vamos a profundizar en ella. Bueno, y menciona esta actividad, dice que, lo voy a leer, menciona que una persona puede juzgar una imagen a partir de la selección de un adjetivo calificativo que en tu opinión pueda describirlo mejor. Por ejemplo, en este caso, en esta actividad, las personas se les pide que no vean las imágenes más de 5 segundos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este elefante durante 5 segundos y después yo pido a las personas que lo califiquen de alguna manera con un adjetivo y pongo 3 cosas, uno grande, gris, gordo, tierno, casi todos van a mencionar cosas como grande, gordo, y van a pasar por alto la palabra gris. Pero si se dan cuenta, gris es una palabra mucho más cercana a la precisión, de hecho es muy precisa, ¿sale? Entonces, al nosotros mencionar un adjetivo calificativo distinto, estamos dejando en evidencia aquello que priorizamos, aquella información que estamos seleccionando. Es una cosa, digamos, estamos seleccionando una información que llega a satisfacer nuestras ideas preestablecidas. Eso es un sesgo cognitivo de confirmación. En este caso, tenemos un cactus abajo, tenemos 4 palabras: verde, feo, bonito, solitario. Algunas personas podrán decir solitario, algunas personas podrán decir feo, pero eso nuevamente llega a evidenciar un sesgo cognitivo de confirmación, porque realmente el calificativo que es el más preciso es verde, y así podemos pasar con con la imagen que tenemos aquí abajo, que está de un señor. Ponemos gordo, masculino, calvo. Muchas personas seguramente lo subrayan como gordo, otros como calvo, pero pasarán por alto una obviedad que es masculina. Entonces, herramientas como estas, y sobre todo hacer un poco más lento el proceso de escritura, de análisis de variables, va a provocar que nuestro proceso cognitivo sea mucho más efectivo. ¿Okay? Bien, expuesto a esto muy a grandes rasgos, podemos, o al menos yo puedo concluir, que cuando nosotros hablamos de relación entre periodismo, columnas de opinión y sesgos cognitivos de confirmación, el objetivo principal es de antemano precisar que las opiniones no son perfectas, que las opiniones no son 100% certeras, pero que sí pueden ser mucho más cercano a la precisión si se hace un análisis de variables,
si se toma el tiempo necesario para que la cognición sea efectiva. Ya los estudios de Kahneman hace bastantes décadas pues han señalado que cuando las personas emiten calificativos o emiten juicios de valor, si lo hacen de manera rápida, pues obviamente no van a tener una amplitud para realizar procesos cognitivos y obviamente estos van a ser deficientes y van a arrojar respuestas pues muy rápidas y muy poco pensadas. Entonces, bueno, la conclusión es, si nosotros tomamos en cuenta los sesgos cognitivos de confirmación, si los conocemos, si los detectamos, si los logramos hallar a partir de nuestra propia escritura, vamos a mejorar la calidad de nuestras opiniones y por lo tanto vamos a mejorar también la comprensión que tenemos sobre el mundo que nos rodea. Dicho esto, debo hacer la aclaración, la objetividad no es algo que se pueda lograr, la precisión no es algo que se pueda lograr, siempre hay una carga subjetiva e imprecisa, pero se trata de que nuestras opiniones sean más válidas, sean más cercanas a lo cierto, que sean mucho más cercanas a la información que arroja el hecho del que estamos haciendo referencia. Bien, con esta parte concluyo esta exposición muy sintética sobre mi trabajo de esta asignatura de la maestría en desarrollo cognitivo.